Tenemos información interesante para Call of Duty Mobile. Esta arma podría ser la nueva mítica gratis del registro de contenedores, nueva serie confirmada con 5 armas legendarias y más giros gratis. La comunidad está molesta por el nuevo evento y el reciclado de personajes. Por si fuera poco, la nueva ruleta está bugueada y te regresa COD Points. ¿Te gustaría saber más sobre el tema? Entonces te invito a que veas este video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Antes de empezar les quiero recomendar mi nuevo canal donde estoy subiendo gameplays, clases y trucos para mejorar. En ese canal estaré muy activo, de hecho estamos haciendo un sorteo por pases y una arma mítica. Te dejo el enlace en la descripción y el comentario fijado. Como siempre, gracias a los miembros del canal y a toda mi comunidad por estar apoyando mis videos. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Como sabemos, en el juego tenemos un arma mítica para desbloquear, el AK-117, sin embargo en propias palabras de Activision, esta arma no estará permanente. Se sabe que esta arma dure un año, pero cuando termine llegará otra. La pregunta es, ¿cuál arma llegará? Aunque no lo creas, tenemos un poco de información, y si bien es cierto, puede que no todo sea correcto, igual se los quiero compartir. Se sospecha que la nueva arma mítica gratis que llegará por el AK sea un arma que venga de Call of Duty Online. Esto que estás viendo es un arma de Call of Duty Online, y si bien es cierto, no quiere decir que justamente sea esta el arma, nos podemos dar la idea de cómo podría llegar. Recordemos que la AK-117 de lava fue extraída de Call of Duty Online, eso quiere decir que la próxima también podría ser extraída de este juego. Obviamente esto tiene mucho sentido, ya que las míticas normalmente no se reciclan de otro juego, y cuando se reciclan se pone ahí que es de colaboración, por ejemplo los de Cold War. Normalmente son originales de COD Mobile. Claro que todo esto todavía no es una confirmación, recordemos que cuando salió la AK-117 tampoco se esperaba que fuera real. La verdad tenía mucho sentido, era un arma reciclada y antes no se esperaba que llegaran como tal, a no ser que estuvieran en juegos activos, por ejemplo el de Cold War. Sin embargo, algo que seguramente ya se sabe es que las skins de Cold War están brutales, sin embargo las de COD Online no están tan buenas que digamos. Con esto no quiero decir que la AK-117 mítica que están regalando está fea, por supuesto que no, pero es que no la podemos comparar por ejemplo con la Krig 6 mítica. Con eso nos podemos dar cuenta que los de CODcito no quieren chambear, mejor agarran una skin que ya está en COD Online y así se ahorran todo el trabajo porque es gratis. Ya está confirmado gente, la nueva serie de armería llegará muy pronto y contará con 5 armas de leyenda, así es. ¿Cuáles son esas armas? Para comenzar, una pistola, tenemos a una KRM, a una FFAR1 y por supuesto también la nueva arma que sería la Vargo, pero además contará con la OTS. Y si ya tienes la OTS legendaria porque la compraste en su ruleta normal, tenemos buenas noticias. No te preocupes, te llegarán 10 giros gratis a tu buzón para que los uses en esta nueva serie, brother. Sin embargo, si no tienes ni madres, tampoco te preocupes porque recuerda que es una nueva serie, eso quiere decir que sí o sí nos van a regalar al menos 3 giros gratis. Claro que 3 giros gratis no son muchos, pero créeme que con eso mucha gente saca un arma legendaria y en verdad la hace muy feliz. De todas maneras siempre es bueno estar atento al pase de desafío, ¿por qué? Porque luego sacan ahí misiones y tareas que nos dan más puntos de serie, o sea giros gratis. La nueva serie llevará por nombre Volcánica. Salió la nueva ruleta de la GKS de unicornio y de la KN-44 arcoiris y debo decir que esta está bien bugueada. Para bien o para mal está bugueada. Si anteriormente habías comprado un lote, una ruleta sola y te aparecen las cosas como adquirido, tenemos buenas noticias, ya que si te toca esto cuando gires ahora te devuelve COD Points. A mí por ejemplo me faltan 3 giros para conseguir la KN, me falta la mochila, la tarjeta de visita y obviamente la KN, o sea que con 3 giros yo ya lo puedo conseguir sin gastar tanto. Obviamente esto no es gratis, habrá que gastar un poquito aunque sea, porque de esta manera avanzaremos hasta el tiro que nos falta. Para que veas que no es mentira, voy a girar un giro, me cuesta 315 COD Points. A ver amigo, que me toque algo que tengo, ahí está. La ICR me dio 500 créditos por duplicado. No te asustes, no perdiste absolutamente nada, ahí está. Yo tengo los 315 COD Points en mi correo y los puedo reclamar sin problema. Ahora yo puedo seguir girando hasta que llegue la KN y ya está. Personalmente no sé si comprarla porque ya tengo la GKS.
Muchos jugadores están molestos porque Activision recicló la Manta Ray del campeonato 2021. ¿Cómo es posible que a mí me costó demasiado conseguir esta skin en su momento y ahora la regalen por hacer nada? Activision, ¿qué estás haciendo? Eso es lo que mucha gente está diciendo y la verdad no entiendo tanto la molestia. Sé que es una skin veterana, sé que es una skin muy buena, pero seamos honestos, no costó nada conseguirla tampoco en su momento. Lo que sí te digo es que los personajes dejaron de ser exclusivos. Ojo, no quiero decir que porque sea exclusivo vale más, vale menos, simplemente es porque salían solamente en ese momento. Lo peor es que si con la Manta Ray se ofendieron, obviamente también se ofendieron con el evento Eliminatón, porque están diciendo que la skin es reciclada y que ya la tienen. Creo que la gente no entiende que estos eventos son para la gente que quiera participar, por eso se mencionan las recompensas. Además, si no sabías, existe mucha gente nueva en el juego. Mucha gente no pudo conseguir esta skin porque no jugaba o simplemente porque no pudo. Y que ahora regrese, la verdad es que tienen buena oportunidad, así que yo la verdad no lo veo nada malo. Lo que sí está mal es que mucha gente no está teniendo el evento activo en el juego. Entra, se va a la sección de desafíos y demás y no le aparece. Esto es un error claramente porque debería aparecerte si tu país está disponible. Los de Activision ya están al tanto de esto y lo más seguro es que estén trabajando para que se activen todos los de LATAM. De una vez te digo que si tú eres de LATAM pero tu cuenta es de la región India, ni esperes que te salga este evento porque no te va a salir. Como dije, solamente cuenta región LATAM. Algo que sí me gustó es que si completas todos los retos de todas las semanas vas a conseguir todas las recompensas. En un inicio se pensaba que obviamente sería por puntos, o sea que cuando consiguieras los puntos podías canjear la recompensa que tú quisieras. No se podía todas en teoría, pero como estás viendo se puede todas. Solamente hay que completar normal, vas avanzando normal como cualquier hito y lo consigues. Entrando desde el enlace de un creador puedes conseguir más recompensas adicionales. Si tienes oportunidad hazlo porque no te quita mucho tiempo y puedes llevarte un par de fragmentos míticos. Sinceramente, aunque este evento es humilde, yo creo que es de los mejores porque en comparación de otros, este sí te asegura todas las recompensas. Normalmente los demás eventos son sorteos y aunque están muy buenos, ten en cuenta que no todo el mundo gana y que ahorita ganen todos, pues la verdad, como dije, es un buen evento. Igual me gustaría saber tu opinión. Y nada más, gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo los haya informado. Comenta qué te ha parecido y cuál ha sido tu mejor parte. Gracias por llegar hasta esta parte. Si agregas a tu comentario, por supuesto que vi el video completo y me gustó la información, le daré un corazón. Sin nada más que agregar y decir, yo me despido y nos veremos hasta la próxima, como siempre, hasta otro próximo video en mi canal secundario.